Buenas noches, bienvenidos televidentes, gracias por acompañarnos, siempre un verdadero placer estar junto a todos ustedes. Otro de los lugares en donde existen problemas de contagio de coronavirus, indudablemente es el Centro de Rehabilitación Regional Sierra Centro Cotopaxi, que está ubicado al norte de nuestra querida ciudad de Latacunga. Ya van un número considerable de contagiados y también de personas fallecidas. Han existido voces de quejarse de que los servicios hospitalarios y hasta de cementerio de la ciudad de Latacunga están con problemas debido a que algunas personas del interior del centro de rehabilitación fallecen y tienen que ocupar. El tema es bastante sensible. Saludamos el día de hoy con nuestra compañera Gabriela Bonilla Aliger. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Patricio, amigos televidentes. Gracias por estar una vez más con nosotros. En esta ocasión hablaremos sobre los contagios dentro de los PPLs. Es muy importante recalcar que este brote está apareciendo desde mayo en esta institución, pero de todas maneras les vamos a dar a conocer cómo se ha ido controlando y va evolucionando los tratamientos para cada uno de ellos. Les invitamos a que nos acompañen porque finalmente se tratan de seres humanos que finalmente se equivocaron también en la vida, pero que nunca es tarde para rectificar. Hay gente que muestra su malestar porque se destina recursos económicos, médicos y también de espacios ahora para este sector de la sociedad, pero repito, estamos hablando de seres humanos. Quizás un buen número de estas personas se merecen estar ahí, pero seguramente también hay personas que ya pagaron sus penas y otras que están injustamente. La justicia, valga la redundancia, tan sensible de nuestro país, lamentablemente no puede decir que se castiga a quienes verdaderamente se lo merecen, pero ese es otro tema. Hoy hay que tratar de ayudar a todos. Así es que vamos a ir a la pausa publicitaria y enseguida regresamos. Esto es Cotopaxi al aire. Su mejor inversión, un buen anuncio, que lo puede difundir en el programa Cotopaxi al aire, con las mejores imágenes y una buena idea creativa, elaborado por BTV Producciones. Utilizamos tecnología de punta con los mejores resultados. Confíe en nuestro profesionalismo. BTV Producciones, nuestro mundo es la radio y la televisión. Solo Motos y Moto, distribuidores exclusivos en las mejores marcas de motocicleta: Motor 1, Sukita, Shinera, Ranger, Lonzi, Daytona, Tundra, Hatso, Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki. Somos la única empresa especializada en motocicleta, repuestos y servicio técnico en el centro del país. Todos los modelos incluye IVA, matrícula, SWAT, casco, guantes, herramientas, garantía y repuesto. Disponemos de motos de trabajo, paseo, deporte extremo y cuadrones. Crédito directo sin entrada y sin garante. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Matriz, Avenida Amazonas y Tilipulo. La gran liquidación de modelos. Necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Ante el COVID-2019, conozca cómo prevenirlo. Lávese las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubra la boca y nariz con pañuelo desechable o con el antebrazo. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Este es un mensaje del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural del Cantón Pujírí. Quédate en casa. Vamos a seguir adelante. Más o menos a mediados de mayo se detectaron los primeros casos de contagio de coronavirus y en este mismo programa lo dimos a conocer sobre este hecho que sí preocupa a la sociedad, porque finalmente estamos hablando de una población concentrada.
Como usted nos decía, Patricio, es un grupo en el que también necesita atención. Es por eso que los directores y todas las personas encargadas de la salud están dándoles prioridad para que el contagio no sea masivo y de pronto no tengamos consecuencias a futuro. Hay que estar muy prevenidos y muy precavidos también. Algunas personas nos dicen, bueno, ¿cuántas personas mismo están dentro del centro carcelario? Con exactitud no se maneja una cifra exacta, pero lo que sí sabemos con ciudadanos es que sobrepasan los 5.200 reos. Este centro de rehabilitación, que entró en funcionamiento hace 6 años atrás, fue construido con una capacidad para albergar a 4.500 reos, pero ya existe una sobrepoblación, se había dicho que de aproximadamente entre el 10 y el 15%. Sin embargo, creo que las cifras son un poco más grandes. Y hablando de grandes, este centro es uno de los más grandes del país. Solamente el centro de rehabilitación del Litoral es más grande, que alberga a cerca de 9.000 personas privadas de la libertad. Diríamos es el más grande de todo el Ecuador. Pero por ejemplo, el centro carcelario del Turi, que está en Cuenca, ese por ejemplo tiene una capacidad para 2.500 personas, una población de este número. Acá está el segundo más grande de todo el país, que es el Centro de Rehabilitación Regional Sierra Centro Cotopaxi, que puede albergar o debería albergar a 4.500 personas, pero alberga a más de 5.200 personas. Así es que bajo esta premisa es importante decir, cuidado, un contagio masivo. Esta pandemia no mira extractos sociales, es por eso que la gran mayoría de los PPL se encuentran contagiados, pero existen factores por los cuales ha suscitado este particular y uno de ellos es el cambio o el traslado de pabellones o a su vez las nuevas personas que han sido juzgadas y hoy se encuentran cumpliendo una pena. Sin embargo, se está controlando a lo que más el centro de salud, a lo que más los directores pueden hacer, porque realmente muchas veces se les va de las manos. Es que lamentablemente, vean, con el coronavirus es imposible establecer un plan de contingencia que sea infalible. Con que una persona entre contagiada, puede contagiar a toda la población carcelaria, e incluido el director y personal que labora en ese lugar. O sea, aquí no podemos responsabilizar a las autoridades. Aquí lo que hay que buscar es minimizar el impacto, porque ciertamente estamos hablando también de un sector vulnerable, porque no pueden ellos protegerse del coronavirus, sino esperan que las políticas de la institución sean las que les protejan. Existen contagiados, la mayoría son de 50 a 65 años que ya presentan una patología de base, esto es como enfermedades crónicas, ya sea diabetes, entre otras cosas. Es por eso que se les ha denominado también un grupo vulnerable, pero de todas maneras debemos tomar las precauciones necesarias para que no se desborde. Vamos a continuación a conversar con el director de salud, el doctor Jorge Proaño, lo que nos comenta sobre las medidas que se han tomado para tratar de contener un contagio masivo dentro del centro carcelario. Bueno, el Centro de Rehabilitación Social presentó un brote hace algunas semanas en el cual de manera oportuna se pudo realizar el plan de contingencia, se activó los planes establecidos de atención penitenciaria. En este aspecto nosotros hemos ya activado en conjunto con las autoridades del SNAI y demás instituciones que funcionan dentro del Centro de Rehabilitación Social, con la finalidad obviamente de realizar esta contención y realizar la diferenciación y habilitación de pabellones para específicamente tener a los pacientes confirmados y sospechosos. Actualmente nosotros contamos con la diferenciación, tenemos un espacio de aproximadamente que tiene una capacidad de 130 que se puede expandir hasta 170 personas en este pabellón específicamente. En este sentido nosotros estamos garantizando la atención y el protocolo de manejo de personas COVID dentro de los establecimientos penitenciarios.
Sí, justamente tenemos una infraestructura que fue puesta a disposición por parte de las autoridades del Centro de Rehabilitación Social, en el cual es el lugar del aspecto de visitas que se realizaba a los PPLs. Este espacio de visitas tiene tres pisos, en el cual de forma estratégica se ha establecido que la planta baja son todas las personas que llegan y que necesitan un aislamiento, ya sea por traslado de los PPLs o por diferentes causas. El segundo piso está establecido específicamente para todos los casos sospechosos, es decir, que estamos a la espera de un resultado confirmatorio. Y el tercer piso se encuentran específicamente todas las personas que tienen ya un diagnóstico confirmado y que obviamente tienen ya un seguimiento por parte de salud. En este aspecto, los tres pisos que le manifiesto se garantiza la atención integral por parte de nuestros médicos que se encuentran laborando dentro del Centro de Rehabilitación Social y obviamente garantizando el estado actual. El estado de las personas que se encuentran dentro del Centro de Rehabilitación Social es un estado en este aspecto estable, no han presentado ninguna complicación en el momento, mediante las evaluaciones que se realiza de forma diaria y periódica. Cuando tienen un aspecto de complicación en una enfermedad, se activa la red para que acudan a los establecimientos de segundo nivel. Sí, justamente nosotros hemos realizado, se realizó las gestiones específicamente para la aplicación de las 1000 pruebas rápidas. Las 1000 pruebas rápidas específicamente se han venido realizando en una cantidad de 457 pruebas, las mismas que obviamente día a día se siguen incrementando, puesto que esto se viene realizando de forma periódica. El aspecto de las pruebas PCR se ha garantizado al 100% de los casos que han sido sospechosos, con la finalidad obviamente de tener ya un diagnóstico específico de la enfermedad de las personas privadas de libertad. ¿Se ha visto casos ya en los pabellones de hombres y mujeres? Sí, justamente nosotros ya tenemos casos. Comenzaron con los primeros indicios del brote fueron específicamente en pabellones de masculinos, ¿no? En este aspecto se pudo controlar, se pudo aislar a estas personas privadas de libertad, pero también ya tenemos casos de sospechosos en las etapas de mujeres y obviamente se ha podido diferenciar y en este aspecto aislar de una manera diferenciada, eso cabe recalcar, para que cumplan su aislamiento durante los 28 días. ¿Cómo se presume que... En ese aspecto nosotros tenemos y hay que indicar de que hay mucho personal fluctuante en cada uno de los pabellones, como son policías, agentes de seguridad penitenciaria y demás personal administrativo, los cuales posiblemente se plantea la teoría de que uno de ellos estuvo asintomático y pudo haber iniciado este tipo de contagios. Importante recalcar de que nosotros como Ministerio de Salud Pública, todos nuestros profesionales las hemos realizado las pruebas rápidas para verificar el estado de salud y que obviamente presten sus servicios dentro del Centro de Rehabilitación Social. ¿Los fallecidos qué pasa con ellos? Bueno, nosotros tenemos lastimosamente pacientes que han fallecido por diferentes causas y una de ellas ha sido el aspecto del fallecimiento por sospecha y confirmación de COVID. La mayoría de fallecidos se han dado específicamente cuando han sido trasladados o dentro en este caso del Hospital General de La Tacunga por complicaciones de su sintomatología. Se plantea y obviamente se aplica el mismo protocolo de manejo de cadáveres en este caso el acercamiento con los familiares para notificar lastimosamente esta noticia y realizar todas las gestiones fúnebres y llevarlo al cementerio que sería el destino final de estas personas. ¿Es el centro de rehabilitación del país? Sí, justamente la gran diversidad que existe dentro del Centro de Rehabilitación Social de lugares en los cuales se encuentran es una referencia a nivel zonal el Centro de Rehabilitación, pero sin embargo nosotros hemos indicado y hemos dado cumplimiento a los lineamientos que es que ningún cadáver en este caso se ha trasladado a sus lugares de domicilio, sino se han prestado y se han coordinado tanto con las autoridades de municipio, de gobernación y demás instancias para que sean enterrados en nuestros establecimientos, en este caso los cementerios de acá locales. Amigos televidentes, no se despeguen de nuestra sintonía, que en breve retornamos. Su mejor inversión, un buen anuncio,
que lo puede difundir en el programa Cotopaxi al aire, con las mejores imágenes y una buena idea creativa, elaborado por BTV Producciones. Utilizamos tecnología de punta con los mejores resultados. Confíe en nuestro profesionalismo. BTV Producciones, nuestro mundo es la radio y la televisión. Solo Motos y Moto. Distribuidores exclusivos en las mejores marcas de motocicleta. Motor 1, Sukita, Shinera, Ranger, Lonzi, Daytona, Tundra, Axo, Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki. Somos la única empresa especializada en motocicleta, repuestos y servicio técnico en el centro del país. Todos los modelos incluye IVA, matrícula, SWAT, casco, guantes, herramientas, garantía y repuesto. Disponemos de motos de trabajo, paseo, deporte extremo y cuadrones. Crédito directo sin entrada y sin garante. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Matriz, Avenida Amazonas y Tilipulo. La gran liquidación de modelos. Necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Ante el COVID-2019, conozca cómo prevenirlo. Lávese las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubra la boca y nariz con pañuelo desechable o con el antebrazo. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Este es un mensaje del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural del Cantón Pujilí. Quédate en casa. Vamos a seguir adelante nosotros. Indudablemente que el Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Cotopaxi es un dolor de cabeza, por así decirlo, para quienes habitamos en la provincia. Sin embargo, hay que ponerse también en la parte humana, porque he escuchado publicaciones en las redes sociales que dicen, no importa, es uno menos, o no, hay que volcar toda la atención a la gente de nuestra ciudad, provincia, dejémoslo ahí. No, son seres humanos y repito lo que empezaba diciendo al arranque del programa, algunos justa, otras injusta, otros por errores de la vida están allí y son personas finalmente que necesitan una oportunidad para rehabilitarse y no sería conveniente darles las espaldas, cosa que no se lo ha hecho también, porque vemos que igual que en el asilo de ancianos, igual acá también tratan de levantar un buen proyecto de protocolo de bioseguridad para que la mortalidad sea menor. Sin embargo, como les decía también, lamentablemente, pues el coronavirus, ni las rejas son impedimento para que pueda entrar. Tomo sus palabras, Patricio, que no somos quien para juzgarles. De todas maneras, ellos están cumpliendo ya su pena por las actitudes o las malas actuaciones que ellos tornaron, lo hicieron, ellos ya están pagando. Ahora debemos dejar todo a Dios para que Él se encargue del resto y nosotros no emitir un falso criterio en contra de sus vidas. Lo que sí es llamar a las autoridades que no los descuiden, no las están descuidando, pero que les enfaticen más en el cuidado y que no se contagien mayor número. Ese es el objetivo fundamental y vamos a conocer más información con el doctor Milton Paredes, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud del Distrito de Latacunga. A continuación. Bueno, dentro del CRS nosotros debemos dar a conocer a la colectividad. Contamos con 4 dispensarios médicos con atención de profesionales de la salud las 8 horas y como también son las 24 horas en turno de emergencia. En lo que se refiere a la pandemia, dentro del CRS ya se han reportado casos de personas privadas de la libertad. Se están manejando con lo que es aislamientos. El aislamiento se lo está realizando en estas personas, en los que son las áreas de visitas íntimas. Se está identificando, realizando un tamizaje con pruebas rápidas y la confirmación con pruebas PCR. El trabajo que nosotros estamos realizando dentro del centro es un trabajo continuo, las 24 horas del día, por los equipos de salud con los que contamos allá adentro.
reos, ¿cuántos reos han sido ya, se tiene la lista de cuántos han sido ya contagiados? Bueno, nosotros dentro del centro de rehabilitación tenemos 34 personas privadas de la libertad confirmadas con un diagnóstico de PCR. Estas personas, la mayoría de ellos se encuentran en el aislamiento dentro del centro en lugares específicos para ello. Posterior que nosotros ya tengamos lo que son los resultados negativos, ellos se reincorporarían a sus respectivas celdas. Ese es el trabajo que estamos realizando, tal cual como es el trabajo en la parte exterior, basándonos en los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud Pública, Organización Mundial de la Salud, en lo que es para identificación, aislamiento y también alta de pacientes. ¿Pacientes fallecidos tal vez? Dentro del CRS sí tenemos 11 casos de pacientes fallecidos, entre ellos tenemos casos de pacientes confirmados y casos de pacientes probables. Los casos confirmados son aquellos pacientes que fallecieron con un resultado positivo para la prueba de PCR, y los casos probables son aquellos pacientes que tuvieron una sintomatología, pero sin embargo los pacientes fallecieron y debido al nexo epidemiológico de estos pacientes fueron catalogados como una muerte por COVID. Esos son los casos que nosotros tenemos hasta el momento dentro del CRS de las personas fallecidas. De los confirmados, solo le decía, de los 11 tenemos 8 confirmados y de esos 11 tenemos 3 probables. Entonces los 8 ya fueron confirmados y los 3 fueron cerrados los casos como casos probables. ¿En qué pabellones más o menos eran y las edades más o menos? Ya, las personas fallecidas, dentro de las personas fallecidas tenemos que todas son de sexo masculino, ¿sí? No tenemos personas fallecidas mujeres en relación de lo que se refiere a COVID dentro del CRS. Aparte de ello, estas personas tenían algún tipo de comorbilidad, todas las personas tenían comorbilidades, oscilaban entre edades, la mayoría más de 65 años, incluso otras personas más de 50 años. Pero todos ellos tenían algún tipo de patología de base, sea hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, personas que están alojadas dentro del centro de rehabilitación, pero con la enfermedad se complicaron. En lo que se refiere a los casos, nosotros tenemos casos reportados en los 4 pabellones, pero esto también vale aclarar. Debemos nosotros indicar que con el brote dentro del CRS, nosotros ya estamos desde mayo, que se reportó el primer caso. Nosotros hablaríamos que han pasado más de 30 días desde la presentación del primer caso, se han ido presentando casos de manera esporádica en las distintas etapas y en las distintas celdas, pero sin embargo un brote masivo debido a las actividades de contención no hemos tenido. Ya como les digo y les repito, ya vamos 30 días desde el primer caso, entonces hay razón por la cual el impacto por las medidas sí han sido disminuidas. ¿Cuántos son hombres y cuántos son mujeres? Bueno, de las 34, más del 95% son hombres, un 5% serían mujeres. En relación de ello, recién estamos identificando casos en la población femenina. Cabe recalcar también algo. Nosotros entre los casos que también estamos diagnosticando, todavía sigue existiendo traslados de personas privadas de la libertad, también sigue existiendo lo que es nuevas personas privadas de la libertad que están ingresando al centro. Esta razón por la cual las personas, por ejemplo, en mujeres que han sido diagnosticadas no son netamente de pabellones, sino también son de personas que fueron de traslados y personas que estaban en aislamiento preventivo, y para el momento de darle el alta del aislamiento preventivo fueron identificadas como casos positivos para COVID. Entonces eso también son uno de los factores que nosotros tenemos y de acuerdo a eso se está realizando las actividades de contención para disminuir un riesgo de transmisibilidad masiva dentro del centro. Ahora por ejemplo, en la parte administrativa de lo que nosotros tenemos referencia, tenemos de las distintas áreas, tenemos entre trabajadores de lo que serían civiles, tenemos personas de la policía, pero incluso estas personas ya fueron recuperadas. Entonces nosotros hasta el momento estamos manejando adentro netamente el brote en las personas privadas de la libertad, y todas las personas administrativas, guías penitenciarios, policía y demás están siendo manejadas por las distintas instituciones, sea IES, o sea también lo que sería la policía. Y estas personas dentro del centro, cada persona que tenga cualquier tipo de síntoma sugestivo de COVID no puede ingresar al centro de rehabilitación, entonces está manejando no como un riesgo de exposición adentro, sino está manejando de una manera exterior. ¿Habría un número tentativo de esas personas? Por ejemplo, nosotros en números, desde el inicio que fueron reportados los casos, nosotros teníamos aproximadamente 11 personas de lo que era en lo que sería policías y lo que sería personal administrativo confirmados para lo que sería COVID, pero sin embargo aquí hay varios factores. No todos de ellos estuvieron en la parte interna del centro de rehabilitación. Hay personas, por ejemplo, que no tienen contacto con
con lo que serían las personas privadas de libertad, debemos recordar que nosotros estamos ante una circulación comunitaria en la mayor parte del país, razón por la cual yo no puedo centrar si un paciente se contagia en un lugar determinado o en otro. Entonces todo por eso nosotros estamos manejando como personas privadas de la libertad, y el resto de personas administrativo y demás, por la rotación que tienen estas personas, se lo están manejando en la parte exterior como distinto, no tan aledaño a lo que sería el centro de rehabilitación. ¿Se podría hablar que ya hay un contagio comunitario en el CRS Cotopaxi? Nosotros hablaríamos, bueno, al hablar nosotros del CRS, no podríamos hablar de nexos epidemiológicos. Hablemos primero, debemos aclarar dos tipos de cosas. Uno es un nexo epidemiológico y otro es un contacto comunitario. Yo allá difícilmente yo podría tener un nexo epidemiológico debido al hacinamiento que tienen las personas y la alta circulación. Nosotros allá hablaríamos de un brote en un lugar de concentración masiva de la población. Entonces, razón por la cual si nosotros como cantón, como provincia nos encontramos en circulación comunitaria, lo mismo se extrapola al centro de rehabilitación. Entonces son las dos cosas, no podría decir allá de nexos o de circulación comunitaria, sino es un brote en población concentrada de la comunidad. Los casos de los reos que usted mencionaba, que llegan al CRS y son denominados con COVID, ¿de qué centros de rehabilitación nomás han procedido? Son de varios centros y también son de las partes externas. Por ejemplo, existe a veces circulación de personas privadas de la libertad del Guayas, de Quito, de lo que sería de otros centros de Cuenca y demás. Entonces, razón por la cual no tendría específico de qué lugares son, pero son personas extrañas, ajenas a lo que sería el centro de rehabilitación, pero que al momento que llegan se toman todas las medidas para que de esa manera no exista contagios. Nosotros dentro del centro de rehabilitación lo estamos manejando. A los casos sospechosos se está realizando un aislamiento preventivo, ¿ya? De las personas, por ejemplo, nosotros tenemos dentro del centro de rehabilitación 4 etapas: mínima, mediana, máxima y la etapa de mujeres. Y dentro de esto también tenemos un lugar de lo que es de transitorio. Por ejemplo, las personas que tienen casos, que tienen sintomatología, son aislados en lo que serían los lugares de visitas. Pero sin embargo, el pabellón donde yo identifiqué el caso, estas personas permanecen en un aislamiento, se podría considerar domiciliario dentro de sus celdas, mientras nosotros tenemos a los contactos de alto riesgo. Realizamos tamizaje con pruebas rápidas, los contactos de alto riesgo realizamos PCR y a los casos confirmados se mantienen aislados, ajenos de todo el pabellón, por los 28 días como establece el lineamiento. Ojalá y el tema de las pruebas se los practique a la gran mayoría de la población carcelaria, que eso es lo que fundamentalmente se requiere, porque ahí vamos a tener una realidad de todo lo que está pasando. Hace unos días observábamos cómo pedían mayor atención, no sé cómo lograban a través de los teléfonos, pero sale a la luz a las redes sociales y luego a los medios de comunicación, a los PPLs que están pidiendo mayor atención. Claro que algunos también exagerarán, ¿no? Algunas personas dirán, nah, para causar pánico y dentro de los familiares, pero otros en cambio sí verdaderamente estarán pasando momentos bastante complicados. Vamos a ir a la pausa publicitaria y después del corte les vamos a ofrecer una entrevista con el director del centro carcelario para conocer más a profundidad de cómo están las cosas, conocer un poco más de cifras actuales, conocer un poco más de la realidad en los protocolos de bioseguridad, conocer un poco más de cómo está protegida también la gente que trabaja allá. Y esta sí no es gente que se equivocó ni que cometió errores, sino que por la necesidad del trabajo, obviamente, tiene que asistir hasta el centro de rehabilitación para desempeñar sus actividades. Y no hablamos solamente de la parte administrativa ni de la dirección, sino hablamos de los guías penitenciarios, hablamos de los policías, hablamos de las personas que van a dar de comer la alimentación. O sea, hay mucha gente que no necesariamente está ahí privada de la libertad, sino que trabaja y que se ve obligada a ir hasta el centro. ¿Se imaginan ustedes tener que dar de comer a 5.200 personas? Muchos de ustedes se cansan solamente por dar de comer a la familia y que son 3, 5 integrantes. ¿Se imaginan 5.200? Son bastantes. Después de la pausa les comentamos más. Su mejor inversión, un buen anuncio, que lo puede difundir en el programa Cotopaxi al aire,
con las mejores imágenes y una buena idea creativa, elaborado por BTV Producciones. Utilizamos tecnología de punta con los mejores resultados. Confíe en nuestro profesionalismo. BTV Producciones, nuestro mundo es la radio y la televisión. Solo Motos y Moto. Distribuidores exclusivos en las mejores marcas de motocicleta. Motor 1, Sukita, Shinera, Ranger, Lonzi, Daytona, Tundra, Hatso, Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki. Somos la única empresa especializada en motocicleta, repuestos y servicio técnico en el centro del país. Todos los modelos incluye IVA, matrícula, SWAT, casco, guantes, herramientas, garantía y repuesto. Disponemos de motos de trabajo, paseo, deporte extremo y cuadrones. Crédito directo sin entrada y sin garante. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Matriz, Avenida Amazonas y Tilipulo. La gran liquidación de modelos. Necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Ante el COVID-2019, conozca cómo prevenirlo. Lávese las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubra la boca y nariz con pañuelo desechable o con el antebrazo. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Este es un mensaje del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural del Cantón Pujilí. Quédate en casa. Vamos a seguir adelante nosotros. No hay sitio, no hay lugar, no hay institución, no hay aglomeración ciudadana que no esté contagiada a nivel nacional. No es únicamente acá en el CRS. Hace semanas atrás conocíamos, por ejemplo, que la cárcel de Ambato también tuvo un contagio masivo, igual con algunas personas fallecidas, igual intentaron amotinarse, quemaron colchones y todo eso. No es algo particular del Centro de Rehabilitación Social de la provincia de Cotopaxi. Lo que pasa es de que acá el tema es mucho más preocupante por el número de personas que están ahí privadas de la libertad. Estamos hablando de más de 5.200 personas. De manera general al momento, y de ahí ya vamos ingresando por datos ya más concretos. Bueno, hasta el momento la convivencia acá en el Centro de Privación de Libertad Regional Sierra Centro Norte Cotopaxi es normal. No ha habido actividades relevantes en cuanto a la seguridad o en cuanto a la tranquilidad o convivencia de las personas privadas de libertad, del personal administrativo y del personal de agentes de seguridad penitenciaria. Puede decir que hemos desarrollado las actividades con esta nueva normalidad, obviamente, ¿no? En base de los lineamientos y protocolos establecidos por la COVID-19. Hasta el momento, de acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública, quien realiza pues el control, la estadística y el servicio de salud acá en el centro, es de 11 personas fallecidas, de los cuales entendemos que 5 casos están confirmados por COVID-19, los otros han entrado dentro de una consideración como sospechosos de COVID-19, ¿no? Sin que se les haya podido practicar las pruebas respectivas antes de que se produzca el fallecimiento de las personas. Son todos exclusivamente de los pabellones de varones. Han sido de mínima y uno de mediana seguridad. Entendemos igual con la información estadística del MSP, hay un aproximado de 41 contagiados acá al interior del centro. Cómo nos hemos manejado desde el inicio de la pandemia en coordinación con las autoridades de salud de la ciudad y de la provincia. Se estableció una zona de aislamiento alejada de las etapas y de la infraestructura en donde está el resto de la población penitenciaria,
En esa área de aislamiento pues se derivan todos los ingresos nuevos para que pasen una cuarentena anteriormente de 14 días. Hoy, de nuevo, de acuerdo a los nuevos lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, son de 28 días. Estos 28 días de cuarentena, luego de la cual ingresan, se puede decir inicialmente, a las etapas a las que les corresponden de acuerdo a las penas establecidas por las autoridades judiciales. También en esta área de aislamiento ingresan personas privadas de libertad que ya en la convivencia diaria al interior del centro han presentado alguna sintomatología. Es decir, los médicos hacen un control, una revisión diaria permanente, y ellos son quienes derivan o establecen que una persona merita o no ser enviada a esta área de aislamiento para evitar una posibilidad de contagios masivos del interior del centro. Y en una tercera sección dentro de esta etapa de aislamiento también son derivadas las personas que, siendo consideradas sospechosas, o estas personas que iniciaron o que ingresaron inicialmente al centro, obviamente han sido identificadas como casos positivos, entonces son pasadas a una sección dentro de esta área de aislamiento, es decir, alejadas del resto de la población penitenciaria. ¿Cómo podríamos o nos podría brindar esa información de quiénes son las personas contagiadas, de qué pabellones pertenecen estas personas? Realmente esa información la maneja y la administra el Ministerio de Salud Pública, entenderá que es un tanto reservada, entonces son las autoridades oficiales quienes manejan esta información. No tengo yo a la mano nombres o detalles de a qué etapas o pabellones corresponden. Lo que sí le puedo decir es que en esta área de aislamiento están personas de etapas de mínima, mediana, máxima, y también hay mujeres que han presentado alguna sintomatología y obviamente han sido derivadas al área de aislamiento. ¿Cuál sería el cerco epidemiológico que ustedes manejan dentro de la cárcel? Justamente ese cerco epidemiológico es derivado y establecido por los médicos de salud pública en base, obviamente, primero a estas personas sospechosas que inmediatamente al presentar alguna sintomatología son separadas del resto de la población, derivadas de la etapa de aislamiento. En el caso de que alguno de ellos diera positivo en la prueba rápida y en la prueba de PCR respectiva, inmediatamente entiendo que cierran o levantan el cerco con las personas de las celdas con quienes han mantenido algún contacto, esas personas que dieran positivo. Así es como se ha establecido, pero información más técnica obviamente la maneja el área de salud. Pero hay la posibilidad de conocer tal vez un número del cerco epidemiológico que manejan ustedes. Como le mencioné, en este momento tenemos en el área de aislamiento un aproximado de 84 personas, consideradas obviamente sospechosas todas, ¿no? Unos que ya han dado positivos, los otros que obviamente forman parte de ese cerco epidemiológico por contacto con alguna persona privada de libertad que haya dado como resultado positivo. Ahora, señor director, ¿ustedes cómo presumen que pudo haber ingresado el virus al CRS Cotopaxi? Bueno, dentro de las diferentes vías de posible ingreso del virus, una que me manejo y que obviamente ni siquiera las autoridades de salud nos han podido dar de manera confirmada, es que tenemos un área de CDP, que es el Centro de Detención de Provisional, donde normalmente ingresan personas, contravenciones de tránsito, ese tipo de infracciones, y que obviamente al ingreso acá al centro solo vienen portando, como cualquier otro detenido, los certificados médicos básicos, más no alguna confirmación de si tienen o no tienen, en este caso, la COVID-19. Entonces, al no ser uno de los requisitos legales para el ingreso a este centro de atención provisional, obviamente nosotros tenemos que ingresarlos, hacerla con las documentaciones respectivas, como son el parte, el certificado médico básico o alguna orden de detención de autoridad judicial. Entonces, al no existir, como digo, esa medida previa establecida de manera legal,
el riesgo puede ingresar por ahí por el CDP. En cuanto a la infraestructura de nuestro centro, el CDP lamentablemente se encuentra ubicado en la etapa de mínima seguridad, es decir, no es un área totalmente aislada del centro o separada de las otras etapas. Y justamente en la etapa de mínima es donde empezaron a evidenciarse algunos casos, primero sospechosos, que fueron derivados al área de aislamiento y que luego de las pruebas respectivas, la rápida y la PCR, fueron confirmados como casos positivos. Entonces, una de las teorías, una de las vías que manejo y que lamentablemente no la podemos cerrar, como digo, por la infraestructura y porque en materia legal pues no tenemos ningún impedimento para recibir a estas personas que vienen por, como digo, cometimiento de infracciones o contravenciones de tránsito. Señor director, ¿qué pasaría tal vez con los guardias de seguridad tal vez de este centro? ¿Cómo se encuentran ellos? ¿Están contagiados tal vez de coronavirus y cuántos serían estos? En cuanto al personal de agentes de seguridad penitenciaria, debo indicarle que a pesar de las condiciones, a pesar de los protocolos de salud establecidos acá en el centro, por ejemplo, en la puerta principal tenemos una zona de triaje que lo realizan los médicos diariamente, tenemos una cabina de desinfección y el ingreso a cada una de las áreas administrativas, a las áreas de trabajo de los agentes de vigilancia y seguridad penitenciaria. En cada una de las etapas tenemos zonas de desinfección para manos a través de alcohol y gel, bombas también de desinfección para hacer una desinfección externa de vestimentas. Sin embargo, obviamente, estas limitaciones, estos controles de seguridad no nos garantizan un 100% de seguridad en cuanto al ingreso o que se produzcan algún riesgo de contagio. En agentes de vigilancia y seguridad penitenciaria tenemos exactamente 6 casos confirmados, los cuales obviamente en esta zona de triaje se les identificó con alguna de la sintomatología, que puede ser fiebre o alguna afectación a vías respiratorias o algún contacto previo con personas o con áreas infectadas, inmediatamente han sido derivados a los centros de salud pública y en base a eso, pues luego posteriormente nos han emitido los respectivos certificados confirmados de que han sido contagiados por la COVID-19. Es así como se ha manejado y se maneja el tema de triaje y protocolos y lineamientos de salud. ¿Personal administrativo tal vez se ha visto afectado por el tema del coronavirus? Sí, registramos 2 casos. En un caso fue igualmente, creo que a partir del 11 de mayo, es decir, que fue posterior a este caso de la persona privada de libertad y del agente de seguridad penitenciaria. Y recientemente, la semana anterior, se presentó un nuevo caso con una persona del área de mantenimiento. Es decir, 2 casos en el área administrativa. Amigos televidentes, no se despeguen de nuestra sintonía que en breve retornamos. Su mejor inversión, un buen anuncio, que lo puede difundir en el programa Cotopaxi al aire, con las mejores imágenes y una buena idea creativa, elaborado por BTV Producciones. Utilizamos tecnología de punta con los mejores resultados. Confíe en nuestro profesionalismo. BTV Producciones, nuestro mundo es la radio y la televisión. Solo Motos y Moto. Distribuidores exclusivos en las mejores marcas de motocicleta. Motor 1, Sukita, Shinera, Ranger, Lonzi, Daytona, Tundra, Hatso, Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki. Somos la única empresa especializada en motocicleta, repuestos y servicio técnico en el centro del país. Todos los modelos incluye IVA, matrícula, SWAT, casco, guantes, herramientas, garantía y repuesto. Disponemos de motos de trabajo, paseo, deporte extremo y cuadrones. Crédito directo sin entrada y sin garante. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Matriz, Avenida Amazonas y Tilipulo. Gran liquidación de modelos. Necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales.
Ante el COVID-2019, conozca cómo prevenirlo. Lávese las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubra la boca y nariz con pañuelo desechable o con el antebrazo. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Este es un mensaje del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural del Cantón Pujírí. Quédate en casa. En la parte última de manifestar, lo importante de todo esto es escuchar de las voces oficiales lo que está pasando, lo que acontece, tanto en la parte administrativa y de dirección como también en la parte médica, y se hace lo posible para que continúen los incrementos del COVID dentro del centro carcelario, y qué mejor que ustedes estén bien informados. Yo valoro cuando las autoridades hablan, manifiestan lo que está aconteciendo, porque mantener silencio es simplemente dejar una puerta abierta para la especulación. La cárcel no es un mundo aparte, no es un planeta aparte, es parte de la provincia de Cotopaxi. Utilizan los servicios hospitalarios y ahora hasta de cementerio, de acuerdo a lo que manifiestan algunas personas. Entonces necesitamos estar plenamente informados de qué es lo que está sucediendo. Por eso yo valoro en alto grado que las autoridades emitan su pronunciamiento de manera oficial. Y esperemos que esto pare, ¿no? Como usted nos decía, Patricio, es importante comunicarnos y sobre todo saber de primera mano qué es lo que está sucediendo. Y es importante recalcar que se utilice de una manera adecuada los protocolos de bioseguridad para los funcionarios que laboran dentro de esta institución, porque quiera o no, ellos se encuentran involucrados con los PPLs y pueden ser un foco de contagio para estos funcionarios. Entonces, y los funcionarios para sus familiares, pues. Es una cadena, claro, y si no nos cuidamos... Por supuesto, y esto es importante lo que usted acaba de manifestar, ¿no? Y no solamente en el tema del centro carcelario, pero una persona que se contagia de la familia prácticamente contagiará al resto, y la tragedia ya no será personal sino familiar, y posiblemente inclusive entre el círculo cercano de amistades. Por eso es lo importante de cuidarse todos, porque no solamente pone en riesgo la seguridad personal, sino la seguridad familiar y del entorno que le rodea. Existe un temor dentro de los funcionarios, de pronto ya no asistir a laborar, porque el temor es constante de que un día en un pequeño descuido me puedo contagiar. Pero sin embargo, nos habían comentado algunos médicos que si nosotros utilizamos los protocolos de bioseguridad de una manera adecuada, como lo habíamos mencionado anteriormente, el distanciamiento de 2 metros, el cubrebocas, utilizar bien el cubrebocas, utilizar el gel antiséptico o alcohol y lavarnos las manos constantemente, esto evitaría, pese a que me encuentre tratando con un infectado. En efecto, hay que tratar de hacer bien las cosas. Y si ya haciendo bien las cosas terminamos contagiándonos, por lo menos no contagiarnos todos al mismo tiempo, ¿no? Que este contagio no sea masivo, porque ahí es donde colapsa el sistema hospitalario y no abastece. No es lo mismo tener a 10 personas utilizando los servicios hospitalarios que tener 100, 200 personas porque se contagiaron y requiriendo camas de hospitalización. Y lo que hemos venido insistiendo, Gaby y televidentes, por lo menos si supiésemos que llegando al hospital nos van a salvar la vida, bueno, pero es una posibilidad apenas. O sea, les suministran el medicamento, le conectan en caso de que se complique, le entuban, como así dicen ahora, pero y ahí sí, todo depende de cómo reaccione el organismo, porque no hay la vacuna. Se viene comentando de paso de que ya, unos ya, el otro, pero tanta expectativa, oficialmente nada se ha dicho todavía. Evitemos acudir a estos centros de salud para que no tengamos los mismos problemas que hemos escuchado anteriormente, que no hay atención, que no hay cuidado. La solución está en nuestras manos. Cuidémonos para evitar asistir a las casas asistenciales. El cuidado de ustedes va a ser la seguridad de toda su familia y de todos sus seres queridos en concreto.
A todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Que tengan una buena noche. Hasta la próxima, Gaby. Hasta la próxima, Patricio, amigos televidentes, y no se olviden de utilizar de una manera adecuada los protocolos de bioseguridad.